Las operaciones del Comando Sur en el estado Bolívar, junto o no junto al interinato de los Rodríguez, señalan que hay una nueva era. En este momento van a seguir buscando, como lo dijo Pete Hegseth, y ahora veríamos que hay una ofrenda de los hermanos Rodríguez. Esta próxima ofrenda, en esta fase que se está dando, una fase de aniquilación político dentro del propio oficialismo, cae para Iris Varela. Tenemos que ver que en este tablero de supervivencia, la próxima pieza designada sería Iris Varela, la antigua ministra del Servicio Penitenciario. Ella, quien habría sido detenida, luego habría sido soltada, está en una especie de detención intermitente. Trató de viajar a Panamá hace varias semanas atrás, algunos meses atrás. No la dejaron para ir al Parlantino. ¿Por qué? Porque habría desde Panamá, de alguna manera, algo en Interpol que no ha sido publicado. Pero también se habla de que Delcy Rodríguez le habría prohibido la salida a Iris Varela. ¿Por qué? Porque tiene que mantener a todas las personas que son target para Washington, las tiene que mantener a disposición en Venezuela. En Venezuela es donde se puede realizar este tipo de operaciones, tal como ocurrió con la máxima figura del Tren de Aragua. Tenemos que ver que ella todavía ha podido utilizar una especie de inmunidad parlamentaria como un escudo legal, pero eso no funciona en el interinato de Venezuela. La Constitución, la inmunidad, todas esas cuestiones se violan cuando se requieren. Ahí está Mario Silva hablando de cuántas cosas se violaron con la aniquilación, pues, o neutralización de este líder del Tren de Aragua, y él simplemente no es que defiende a un delincuente como él dice, sino que él dice que dónde están las reglas en esto. No las hay, señores. Cuando vemos, este es un modelo por parte de Estados Unidos en donde Washington hace lo que le da la gana. En este momento está intervenido. Venezuela está intervenida y esa es la mejor manera de verla. Están intervenidos y aunque no hay una ocupación militar como se ha dado en otros países como en Panamá, aquí hay una ocupación de inteligencia y de tutela militar. Así que en este momento hay un expediente que condena a Iris Varela y es estructural y no se puede tampoco echar a un lado. ¿Por qué? Porque su gestión absoluta frente al ministerio en el recinto de Tocorón, que dejó de ser una cárcel estatal para transformarse en el centro de operaciones de una corporación criminal transnacional, entonces esto la vincula muchísimo con esto del Tren de Aragua. Y bajo la administración de ella, todos los planes se consolidaron como una fuerza paralela. Iris Varela, que está involucrada en todo eso y en muchas otras cuestiones, es la ficha que ahora Delcy Rodríguez tiene que entregar a Washington. De hecho, es una ficha que requiere hacerlo. ¿Por qué? Porque a diferencia que Diosdado Cabello le ha dado duro a Delcy Rodríguez, pero de manera un poco más disimulada, sí se sabe que Iris Varela, en una discusión muy fuerte, llamó traidora y entreguista a de los gringos a Delcy Rodríguez. Y lo hizo en frente de mucha gente. Y eso trae consecuencias. La inteligencia estadounidense tiene documentado que el crecimiento bélico del Tren de Aragua no ha sido un accidente por negligencia, sino que esto se construyó. Y el mayor problema que tienen ellos en este momento es que saben que si no destruyen las raíces, pueden volverla a construir. Y por eso es que se vio cómo ocurrió todo esto. Se introdujeron de manera sistemática fusiles, equipos de comunicación a estas prisiones. Y todo esto requirió de una logística que solamente podía ser autorizada y facilitada por la persona que estaba metida en eso, que era Iris Varela. Y esa era la alta jerarquía de este sistema. Ella está vinculada con otras personas del tren, está vinculada con el cartel, está vinculada en todo, sobre todo con los planes. La estrategia de los Rodríguez depende exclusivamente de apaciguar a la administración de Donald Trump antes incluso del 3 de julio. Y todo esto está ocurriendo por ahora, porque Delcy luego va a ser sacada del cargo, de un cargo que básicamente no existe, pero que es del cargo en donde el Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la ha tomado como si fuese la presidenta encargada para lo que tiene que hacer la administración de Donald Trump. Pero para poder mantener algunos acuerdos energéticos, hemos visto solamente la parte cosmética de esas cuestiones. Y por ahora
evitar una intervención directa contra el Palacio de Miraflores. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo en este momento. Tenemos que ver que el precedente de la caída de Diosdado Cabello confirma la táctica operativa de la cúpula. Al igual que Diosdado Cabello fue despojado poco a poco del control sobre algún aparato de inteligencia, ha sido expuesto públicamente. En este momento, Iris Varela está siendo cercada de manera institucional y los Rodríguez están demostrando que no hay lealtades históricas cuando se trata de evitar un colapso de su propio poder. Es decir, estamos viendo cómo ellos trabajan para el otro equipo y para ellos mismos. Entonces, tenemos que ver que el discurso histórico de Varela es hoy su principal trampa legal. Ha dicho incluso que no va a haber elecciones. Ha dicho incluso muchas cuestiones como de que realmente Estados Unidos invadió, etc. Ella sigue hablando de esas cuestiones. Ella sigue siendo antiimperio de manera pública y aunque parezca defender a Delcy diciendo que no va a haber elecciones, a la vez ella sabe muy bien que está en la cuerda floja, porque ella es la siguiente. Iris Varela, que ya había sido detenida, probablemente le quitaron información. No se cree que ella tuviese mucha información, pero ella está muy vinculada con otra persona del Tren de Aragua. Entonces, si van a entregar a la creadora del sistema penitenciario que le da a Washington otro tipo de trofeo, y Donald Trump, que ha centrado su campaña siempre en cuestiones de Tren de Aragua desde hace años, para ellos significa muchísimo saber que las raíces del Tren de Aragua están siendo destruidas, no solamente eliminando a actuales, sino eliminando también cómo las crean y cómo las siguen exportando. Recordemos que así lo decía Donald Trump en campaña, que exportaron y sacaron de prisión a toda esta gente y las llevaron a Venezuela. Y eso no fue hace 2 años, eso fue desde hace tiempo cuando estaba Iris Varela. Entonces, la maquinaria del régimen prepara también para ejecutar cualquier tipo de órdenes, ya sea el Tribunal Supremo de Justicia o simplemente entregar también algún tipo de coordenadas a los Estados Unidos, porque se ha roto ahora mismo, se ha cruzado la línea, es decir, se abrió la caja de Pandora. Ahora o se los llevan como a Nicolás Maduro o hacen como hacían con las lanchas en el Pacífico, en el Atlántico, y ahora como lo vimos. Esto es lo que se dice por tierra. Muchos dicen no, que un dron no puede ver a través de la selva. Miren, estos drones cuestan millones de dólares, millones de dólares por las capacidades que tienen. Pueden leer la cédula de identificación de alguien si la saca en la mano a kilómetros de distancia. Olvídense que si hay nubes, olviden que si hay árboles. Esto va mucho más allá, por eso es que eso cuesta muchísimo dinero. La familia ahora de las víctimas de esta megabanda dentro y fuera de Venezuela, hay una presión total que van hacia el interinato y el interinato va a tener que canalizarlo hacia Iris Varela. Probablemente podrían incluso hasta señalarla como la única responsable de haber armado a toda esta gente, y que el régimen puede buscar desviar la ira popular y el escrutinio internacional, porque acuérdense que ahora los Rodríguez no hicieron nada. Ellos hablan de que hace 20 años se debió haber hecho algo y no se hizo. Bueno, ellos ahora están descubriendo el agua fría. Entonces, por supuesto, ellos van a hacer esto y simplemente se van a ir alejando y van a poner a Iris Varela. Iris Varela está vinculada. Donald Trump siempre construyó una sentencia ineludible que apunta a Iris Varela. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo diciendo que habían soltado a todos los presos y que por eso habían llegado hasta Estados Unidos. Entonces, hay un expediente que condena a Iris Varela ante los ojos de la agencia de inteligencia, que no se basa solamente por la negligencia administrativa en lo que tiene que ver en la cárcel penitenciaria, sino vínculos íntimos y afectivos con el pranato que han quedado documentadas. Y es de conocimiento público algunas. Tiene cercanía personal y fotográfica con líderes del crimen organizado, carcelario. Tiene una relación con Wilmer Bruisela, alias Wilmito, uno de los pranes, ¿verdad? También tiene una familiaridad con otras personas, tratos de protección directa con estas cabecillas, y que eso destruye cualquier tipo de defensa legal que ella pudiera intentar montar.
básicamente para Estados Unidos esos nexos, ya sean sentimentales o operativos, no son solamente anécdotas políticas, sino que forman parte de la asociación para delinquir en esto. Es decir, que una Iris Varela en Estados Unidos podría tener más de 20 o 30 años de prisión por haber sido una de las que está en esto. La gente dice, pero ¿por qué no la están buscando? Bueno, por ella por ahora no están dando nada de millones de dólares, ni nada como pasa con el Niño Guerrero o como pasa con Diosdado Cabello, pero por supuesto que es que no todos están así. Hay muchos que también están siendo buscados, y lo que estamos viendo es que Iris Varela va a ser la próxima ofrenda de los hermanos Rodríguez, y el Comando Sur parece que se prepara para eso. ¿Quién gana con esta detención? Por supuesto que ganan los Rodríguez, pero también podrían ganar algunos más. Por ejemplo, podría ganar un poco, en algún momento podría ganar tiempo Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello ahora está en un gran dilema. Él, habiendo sido uno de los que, cuando decían vamos a enviar la brisa bolivariana a Colombia o a Chile o a Estados Unidos, él básicamente cuando decía eso, él estaba hablando de mandar a estos presos o a estos delincuentes, tal como lo decía Donald Trump, para enviarlos simplemente a Estados Unidos a realizar cualquier tipo de crímenes. Entonces tenemos que ver que hay un expediente que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha estado armando sobre Iris Varela desde hace rato, y no son rumores, sino que hay estados oficiales, hay instrumentos legales creados bajo su gestión. Está el plan Cayapa, el establecimiento de las llamadas zonas de confianza. Son mecanismos jurídicos que los pranes utilizaron para supuestamente legitimar el poder. Y los fiscales de Estados Unidos tienen documentado cómo estas figuras administrativas sirvieron de fachada para entregar el control territorial. Y al final ver todo esto es básicamente como lo que se dice que hizo Fidel Castro desde Cuba hacia Miami también en los inicios. Esa era una manera. Lo otro también que se habló de Chávez y Fidel Castro, de cómo también embarrar todo el territorio de Estados Unidos con cuestiones que tienen que ver ahora con el cartel. Eran métodos, eran metodologías que se utilizaban. Y hay una estrategia que se está viendo en este momento para lograr el quiebre definitivo de la base radical. Porque una vez que sacrifican a esta persona o a Alex Saab, por ahora ellos pueden decir, estaban aquí o son de otra nacionalidad, etcétera. Y pueden decir muchas cosas, pero cuando vemos que poco a poco se van acercando, porque tenemos ya a figuras venezolanas que están bajo las rejas, tenemos muchos que están en detenciones intermitentes, y tenemos que ver, por ejemplo, que cuando los Rodríguez empaquetan a una serie de personas para complacer las exigencias de Donald Trump, esto confirma de manera absoluta que la cúpula gobernante abandona cualquier tipo de lealtad ideológica o de favores. Simplemente buscan salvar sus propios pellejos y cualquier tipo de contrato o de acuerdo que tengan para más adelante. Se habla de que Delcy Rodríguez estaría terminando una fase que podría darse en 1 o 2 semanas, y que ya la administración de Marco Rubio, por presión también del Congreso de los Estados Unidos, tienen ya que zafarse de Delcy Rodríguez. De hecho, pueden seguir todas estas operaciones del Comando Sur abiertas, y van a seguir estas operaciones del Comando Sur con drones MQ-9 Reaper, con P-8 Poseidón. Estas son maneras de que se habían pensado muy bien que se podían hacer con un Nicolás Maduro, con un Diosdado Cabello, etcétera. Hay que ver que a veces los quieren llevárselos, por ejemplo, a los Estados Unidos. Entonces veríamos a una Iris Varela también que también tiene que ser detenida. Y ella, una figura un poco emblemática y radical, eso va a tener un costo político interno, pero tendríamos que ver qué hace Delcy Rodríguez, qué hace Diosdado Cabello con esto, porque hay un mensaje de que están pensando usarla como chivo expiatorio, y que ella incluso puede filtrar también algún tipo de documentos, etcétera. Pero sabemos pues que hay un chantaje directo. Si se atreven, pueden allanar la inmunidad parlamentaria sin decir nada.
Lo han hecho antes y lo van a volver a hacer. Están allí en este mismo momento. El Departamento de Justicia entonces simplemente está esperando y la próxima ficha sería Iris Varela. Carlos Pasquini desde Panamá. Estamos leyendo los comentarios. Díganos ustedes aquí abajo qué opinan.